bienvenidos a un nuevo vídeo de todo un poco. Gracias por estar ahí. Estamos aquí con un gran artista que seguro conocéis y si no, yo os voy a enseñar para que lo conozcáis. Él es David Granado, más conocido artísticamente como David G. Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Un placer de estar aquí contigo. Aquí estamos. Gracias por la invitación, David. Pues me ha sorprendido mucho, porque no esperaba que me fueras a aceptar, no sé por qué, no te conocía físicamente, o sea, no te conocía personalmente así como para, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a intentarlo, mira, aquí está. ¿Qué tal estás? Encantado. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí pasando un poquito de agua por Mallorca. Y llueve como 3 semanas, pero bueno, un poquito de agua no hace daño. Qué bien, Mallorca, qué bonito. Yo estuve hace muchos años ahí por un tema musical de un grupo que tú sabes que me gusta y me encantó el Portopí, ¿no? El centro comercial, las playas, el Port and Drax, muy bonito, me gustó mucho. Bueno, David es productor, ¿no? Corrígeme si me equivoco, productor, DJ, autor, ¿no? Y eres músico en general, ¿no? En todo lo que... Porque cantas también y tocas ¿qué instrumentos tocas, David? Yo toco guitarra, piano, percusión y bajo. Qué guay. Y yo que toco a porreo el piano, me compré un Yamaha y nada, no hay forma. Tengo que ponerme ahí... Me compré un Yamaha porque es que me gusta. Tengo oído, pero necesito practicar, Claro. Bueno, yo soy bueno produciendo, pero no soy el pianista que tú vas a ver en un concierto. Me siento, hago mis producciones para el estudio, para mis canciones y punto. Y ya está. Bueno, quiero comenzar un poco porque David dirá, diremos, ¿quién es David, no? Bueno, David es polifacético, ¿no? Ahora mismo está como DJ, está como cantante, ¿no? Me parece, sí. No sé si haces conciertos, tienes ahí algunas producciones, ¿no? Que he visto ahí en tu página web. Y toda la vida sí. ¿Pero cantas en español o en inglés? Yo he visto que en español. En los 2 idiomas. En los 2 idiomas. Pero lo único que he visto es algo como latino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que últimamente quise hacer un concepto muy interesante que funcionó de maravilla aquí en Mallorca e invité a un grupo muy cerrado de gente, éramos 60, y organizamos un menú muy original con un restaurante que hace comida mallorquina, pero de muy buena calidad. Y la música fue muy dinner, como la época, tú sabes, el COVID, no podíamos movernos mucho. Lo que hicimos fue boleros, boleros muy bonitos y un poquito de son cubano, un poquito de música para no enloquecer a la gente. Es más tranquilo para que mientras que comen estén relajados y escuchen la música. Precioso. Qué guay. La idea no era enloquecer, que se viera todo el mundo a bailar. Pero bueno, normalmente sí. El estilo es más house, afro house y más fiesta. Bueno, yo quiero, si me permites, decir que algunos de nuestros suscriptores a primera vista igual no te reconoce, pero muchísimos sí te reconocemos. David Granado es colombiano, ¿verdad? De Barranquilla. Barranquilla, exactamente. De donde Shakira, ¿no? Exactamente. Exactamente. Al menos en Europa o en muchas partes del mundo, en Rusia, en todos sitios, los que somos fan de Modern Talking, como yo, te conocemos al verte en conciertos, en actuaciones de Modern Talking, tocando el bajo. Y además, en actuaciones en playback, pero aparte en conciertos también tocabas el bajo, ¿no? Y además... Y las producciones del 98 al 2003 que se hicieron últimas con Modern Talking, éramos 3 chicos y grabamos todos los coros. Todos estos coros altos, toda esa historia la grabamos en el estudio completamente, en el estudio de Luis Rodríguez, no sé si conoces. Sí, sí, el Team 33, ¿no? Team 33, Estudio 33, un madrileño que vivía en Hamburgo, que tenía el estudio más grande de los 10, uno de los 10 más grandes de Europa. Sí, sí, sí. Producción a artistas gigantes. Sí, sí, yo... Por suerte, él me invitó a Alemania, Luis Rodríguez. Digamos, Luis Rodríguez es
es la mitad de Modern Talking prácticamente, y además la mano derecha de Bohlen, ¿no? Yo, como le decía, la mano derecha de Dieter Bohlen prácticamente está en todas sus producciones. Él. Luis creó el sonido de Modern Talking, que ya son muchísimos. En los coros estabas con Billy King, porque System in Blue, creo que Ross Collett y esta gente, ellos dejaron... Eso fue antes, pero ahí no estabas tú. Tú estuviste en la segunda etapa, ¿no? Sí, era como la tercera etapa, porque bueno, Dieter tiene muchas etapas, ¿no? Los Systems, sus historias como sí, los Systems. Y luego cuando se reunieron en el estudio 33, los coros los grabé yo, había otro chico, realmente no me acuerdo. No es Nino De Angelo, no es. O Nino De Angelo también estaba. Con Nino De Angelo grabé una. Y Billy King, Billy King neoyorquino. No, él no estaba Billy King, estaba Nino De Angelo y otro chico. Otro chico. No sé, ahora mismo no me... A ver si hago memoria. Bueno, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cómo fue tu primera... desde chiquitito, te gustaba desde pequeño la música? ¿Cómo fue tu adentramiento en la música? Forzado, desde pequeñito. Mi padre no nos dejaba salir prácticamente, éramos 4 hermanos y de cumpleaños te regalaban una guitarra, nos regalaba un piano, nos daba clases de esto, salíamos del cole, teníamos clases privadas, tú sabes, como todo. Qué guay. Tú querías jugar y tal, y la historia, y no, nosotros estábamos ahí en un régimen bastante, no muy estricto, pero sí teníamos una guía muy fuerte, y gracias al cielo que teníamos a mi papá como guía, que siempre nos guió a la música. Qué guay. Y realmente era precioso. Unos años más tarde, eso lo hice con mis hijos también. Yo tengo 2 hijos, Joel y Justine, y viven en Hamburgo, Alemania. Y desde los 6 años los tengo en el conservatorio. Qué guay. Lo odiaba. Y mi hijo, que estuvo conmigo hasta ayer aquí, me dijo: papi, gracias por meterme a la fuerza en el conservatorio. Hoy es un pianista y un cantante precioso, los dos. Qué bien. Yo mi hijo, que lo quiero meter en piano, pero es que no... Es que yo creo que eso es que lo conozca, porque tú puedes escuchar, pero si no lo vives como algo tuyo, pues no te vas a dar cuenta si te gusta o no. Entonces yo le he metido... Pero no lo vas a vivir tan chiquito. Al principio no porque no te... pero mira, no sé si conoces a Luis Miguel. Mira, al principio, pero al principio su papá lo obligaba ahí casi. Prácticamente él no quería, pero después, mira, gracias al padre, mira lo que es Luis Miguel. Los Jackson 5. ¿El quién? Los Jackson 5. Jackson. Fíjate, Jackson 5, que el padre estaba ahí en los 5. Tampoco tienes que robarle ni volver a que el niño se vuelva un robot. Déjalo vivir su juventud también y guiarlo para que lo goce, para que se divierta, pero que lo vea también como una disciplina. Y gracias a mi padre tuvimos esa disciplina. Qué bien. ¿Tus padres son colombianos los dos? ¿O? Mi mamá es colombiana y mi padre es de origen libanés. Fíjate. Pero vivía en Colombia durante... Muy bien. Nació ahí. David, cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahora. ¿En qué proyecto estás? Un poco qué música... Cuéntanos un poco. Una historia interesante. Durante la pandemia, estábamos todos confinados. A mí se me ocurrió buscar una disciplina, una rutina, y comencé a componer en casa, a escribir música. Y en el estudio 33, en el Team 33, tenía un muy buen amigo italiano que se llama Marco Camasso. Marco, me acuerdo que él decía: yo no soporto vivir en Hamburgo, aquí no sale el sol, me voy para Italia. Es increíble, pero no salía el sol en Hamburgo. Y se fue para Italia. Y de repente, 10 años más tarde, hablo con Marco, nos agregamos en Facebook. Marco, qué alegría verte, ¿dónde estás? En Italia, mira el estudio que monté. Y fue un estudio tan impresionante. Y además él tiene la escuela de Luis Rodríguez. Sí, ha trabajado con él. Claro,
estuvo 6 años con Luis, algo así. Yo estuve 13 trabajando con Luis. Pero Marco tiene esa disciplina y la constancia y la seriedad de Luis, ¿no? Y entonces se montó un estudio espectacular y me dice, David, mándame esa canción que me gusta, esta que estás haciendo, y yo le hago aquí la mezcla, masterización. Entonces yo grabé todo en casa, le mandé esa canción, le encantó, la terminó y la subimos en Spotify. Le hicimos se llama MC Music, la productora de Marco Camazzo Music. MC. Entonces, MC. Tiene muy buenos artistas en Italia. Y de repente, la canción tiene 1 millón de followers. Fíjate. De un segundo al otro. Y wow, quedamos así. Y ahora todo el mundo está muy interesado en el tema, en el artista, interesado en el proyecto, en la productora. Y estamos ahora, vamos a sacar otra canción en español también que se llama Gitana. Gitana. Y la intención es para de aquí al verano tener por lo menos 12 canciones fuera. Para comenzar a hacer cosas en vivo, para hacer shows en vivo y toda esa historia. Pero hasta ahora mismo está funcionando de maravilla todo. Me sorprende. Todo lo que comenzó en una broma en casa. Es que esas son las cosas que a lo mejor siempre salen, las cosas que no se planean son las que salen bien. No sé y a lo mejor no conoces a alguien y lo conoces, vas a buscar a la novia, no sé, eso suele pasar, que vas a buscar y no encuentras, y después de repente aparece, sin que tú lo busques. Por ponerte un ejemplo, ¿no? De algo parecido. Llega cuando tiene que llegar. ¿Y esa canción gitana que la tenés planeada para este verano? ¿Este verano que viene te refieres? ¿O...? No, vamos a sacarla ahora en diciembre. Para verano tenemos otras cositas, pero ahora en diciembre vamos a sacar esta canción y va a ser muy divertida porque tengo una versión en español y otra versión en ruso. ¿Pero hablas ruso o qué? ¿También? No, yo no. Tengo una amiga muy guapa. Sabía que me iba a preguntar. Tengo una amiga muy guapa, muy talentosa, que hace los versos, pero más hablado en ruso y suena increíble. Ah, vale. Porque, entre otras cosas, sí. El país que más escuchó mi canción fue Estados Unidos y el segundo fue Rusia. Entonces quiero sacar algo en... Claro, digamos, devolverle un feedback, ¿no? Devolverle ese agradecimiento con la canción en ruso. Pero gitana en ruso, o sea, ¿es como ¿es algo flamenco o va por ahí la cosa o qué? No. No tiene nada que ver, ¿no? Es más un cha-cha, es como un cha-cha-cha. Un cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Sí. Muy bien. Y los versos son, la chica tú la oyes hablando en ruso. Te voy a pasar la canción apenas la termine. Te la voy a pasar para que la escuches. Pero es interesantísimo. Seguro que está guay. A ver, hacemos un pequeño stop aquí. Quiero volver a lo de Modern Talking porque te quiero hacer una pregunta. Me hace por aquí un fan una pregunta. Me dice y quiero que pienses la respuesta, ¿vale? ¿Qué buen recuerdo guardas de un concierto de Modern Talking en mayo del 99 en Magdeburg y que entre el público había una bandera de España? ¿Quién estaba detrás? No me tienes que decir, esa historia estuvo buenísima. Mira, llevaba una gira por Rusia, por todos lados, y estaba harto de idiomas que no entendía. Fuimos a Kazajstán, fuimos a todas estas historias, nos pasó de todo. Las historias que viví ahí, imagínate, yo con 20 años, no cumplimos el concierto, los 100 minutos, tuvimos 80 minutos de concierto esperando, nos bajamos del escenario, esperando que nos volvieran a invitar, pero no nos invitaron porque los rusos no saben de eso. No conocen el encore, el otra. No. Los alemanes sí, ¿no? Entonces, hombres viven de eso. Tienes que subirte como 4 veces. Entonces, nos bajamos y los rusos enviaron enseguida a otro artista porque no entendían. Problemas de comunicación. Entonces, lo que hicieron fue encerrarnos a los músicos para que regresáramos el dinero. Entonces, yo venía de gira, quedamos 8 horas encerrados en un cuarto, porque mientras el manager organizaba toda la historia. Dieter y Thomas se fueron para el hotel, porque ellos no se enteraron. Ellos dijeron, bueno, se acabó, nos vamos. ¡Buah! Se fueron.
Los 5 músicos nos quedamos allí encerrados diciendo, ¿qué pasa aquí? Unos guardaespaldas como de 3 metros de ancho y 5 de alto. Nos metieron en un cuarto y nos quedamos 8 horas hasta que resolvieron la situación y salimos de ahí. Ya ahí comencé un poco en pánico. No entiendo. Yo hablo 5 idiomas, sí. Pero cuando iba ahí me sentía inútil completamente. Entonces de ahí nos fuimos a Kazajstán, nos fuimos al otro. Y estaba harto. Llegamos a Magdeburg. Tú piensas que ese es el principio mío en Alemania. El idioma tampoco lo dominaba tanto, hablaba inglés con todo el mundo y todo era alemán. Y de repente estamos en el concierto y yo veo a unos locos con un Mac. Tenían un Mac. Pero un Mac, ¿serás un ordenador Mac o a qué te refieres? Un Apple. Un Apple. Ordenador. Lo abrían y tenían la bandera de España. Yo le dije, pero están locos, es un Mac. Cuesta como 3.000 euros. Ya ves. Y me partí de la risa. Y no lo podía creer. Yo dije, esta gente es la bomba. Y se veía tan bonito desde el escenario. Se veía espectacular. La luz así, la bandera de España. Normalmente la gente lleva una bandera que tú no la ves. Sí, pero... Si hay 100.000 personas, no lo ves. Pero un ordenador se veía tan claro que me llamó la atención. Y yo les llamé, se acercaron. Y yo tuve todo el concierto y tenía ahí a María, a Monse y a Tony. Los tuve ahí enfrente todo el tiempo. Me bajé enseguida después a saludarles. Quería escuchar español. Yo me sentía, wow, qué bonito, qué alegría. Y hablamos un rato, lo pasamos súper bien. Después de eso los invité al backstage. Les regalé unas entradas para que estuvieran en backstage siempre con nosotros. Hicieron toda la gira esa, Black and White. Y la siguiente también la hicieron con backstage passes. Estuvieron siempre con nosotros. Pero eso era el concierto de Modern Talking, ¿no? Sí. Qué guay. Estuvieron Modern Talking siempre con nosotros. Y lo más interesante, les pedí de Magdeburg, les dije, vámonos a Hamburgo, porque ellos iban para Hamburgo también. O sea, yo me bajé del concierto, me metí en su coche y ¡bum! Nos fuimos volando. Qué guay. Fueron como 3 horas, algo así, riéndonos todo el tiempo. Y fíjate que hasta el día de hoy, Monse ahora mismo está en Alemania, con Tony no he tenido más contacto, no sé dónde está. Tony, yo conozco a un Tony, pero no sé si será el mismo. ¿Era español o no? Sí, español. Pero yo conozco a un Tony, pero es de Sevilla. Yo no sé si será el mismo. No, yo creo que este Tony está en Estados Unidos. Pues. Él no es mexicano. Yo conozco a otro Tony. Sí. También divertidísimo. Ya. Y Monse está en Alemania, como te dije, ella está trabajando en un super hotel allá. Y con María tengo contacto casi todos los días. María es una de mis mejores. Bueno, María es la que nos formula la pregunta. Que es ella. Entonces, María fue la que nos formuló la pregunta. Y bueno, estará muy contenta de mandarle un saludo si quiere, desde aquí. Y así ya. María se ha vuelto mi pañito de lágrimas. Cada vez que termino con una novia, siempre hablamos de todo. Qué bien. Ay, buenísimo. Bueno, David, no vamos a entretenerte mucho más. Simplemente quería hacerte una pregunta de Modern Talking también. ¿Cómo fue tu relación con ellos? ¿O era una relación cercana? ¿Relación buena? ¿Qué recuerdos tienes con Dieter y Thomas? Dieter Bohlen era más... yo me relacionaba mucho más con Dieter porque a él lo conocí. Por él entré a Modern Talking. Porque él vivía en Hamburgo también. En Tottenham, creo que se llamaba eso, donde él vivía. Y por el estudio siempre estábamos ahí. Y él venía, yo no lo conocía. Al principio yo no sabía qué era Modern Talking. Cuando entré ahí me dijo, llegó Dieter Bohlen, ¿quién es ese? Y veo ahí en el estudio a este tipo muy divertido, con una voz muy cómica y el afrito que tiene y tal. Me dio mucha risa el tipo, porque era divertidísimo. Hablaba como, yo lo vi un poco como el show de los Muppets. ¿Sabes cuál es el show de los Muppets? Sí, lo de Barrio Sésamo. Barrio Sésamo. Así lo veía yo un poco. Sí. Con esa voz así como rajada, ¿no? Como rajada. Sí. Sí. Y me cayó espectacular el tipo. Entonces, siempre venía y me decía, ¿tú qué piensas de eso, tú que no hablas nada? Y yo le decía, a mí no me gusta. Y siempre he sido sincero, ¿no?
siempre he sido muy directo, muy honesto, y le he dicho, pues a mí me parece horrible. Pero el que te parecía horrible, ¿alguna cosa que te pusiera de música o cómo? Producciones, demos, cosas que Ah, traía, que quería tu opinión, inventarios. hombre, es importante, quería tu opinión. Mira, pues Sí, sí, sí. eso era Sin conocerme, pero simplemente porque le llamaba la atención que yo estaba ahí al lado de Luis siempre, porque Luis me acobijó como su hijo prácticamente. Yo me volví la mano derecha de Luis. Yo estaba al lado de Luis Rodríguez, en su estudio que eso era como la NASA. Era un estudio espectacular. Y imagínate tú, yo chiquitito ahí aprendiendo con él, me enseñaba todo, cómo se mezclaba, los efectos que usaba, los compresores que compraba, los instalaba con él. Qué guay. Y componíamos todo el tiempo juntos. Yo era el hijo de Luis prácticamente ahí. Y la verdad es que a Luis yo lo veía como un padre siempre. Luis siempre me apoyó en todo, ¿sabes? Y me presentó al Dieter. Entonces, como siempre, le preguntaba algo a Luis y Luis le respondía así brutal, porque eran muy brutos en sus comentarios. Luego me miraba y me decía, oye, ¿tú qué piensas? Decía yo. Pero muy talentoso, Dieter muy talentoso, ¿no? Es muy talentoso, Dieter Bohlen, que es muy talentoso. Dieter Bohlen es una persona con mucho... mucha visión, tiene una visión impresionante ese tipo. Una visión impresionante. El tipo... eso también es un talento, escuchar el mercado y saber a dónde va orientado, eso es un talento. Y adelantarse siempre a lo que está funcionando. Qué guay. Sí, tiene como ese talento. ¿Y Thomas? ¿Qué tal con Thomas? Thomas es un caballero. Gentleman, ¿no? Como decía, el gentleman of music, ¿no? Pero es más el príncipe, es más el que necesita atención, el que necesita la botella de champañita. No, llega del concierto, vamos para arriba de fiesta. Ya, es que yo me acuerdo que cuando perdona que te interrumpa, cuando yo sigo desde el 86, imagínate, y tengo todo, de Blue System, de Thomas, de todo, y firmado algunos, y tengo vídeos ahí. He crecido con ellos. Es que yo he crecido con ellos, no lo puedo evitar. Entonces, yo lo veía a él, Thomas muy bien vestido siempre y Dieter desde el principio con ropa de chándal. Y el otro con muy bien vestido. Es interesantísimo. Y así son en realidad. Como los ves, así son. No tienen nada más no busquen más nada, son así. Sí, es lo que tú me comentaste. Eso es lo que me gusta de ellos. Cuando estuviste en Mallorca y seguimos al autobús hasta el Hotel Valparaíso, en Mallorca, me acuerdo, y pararon el autobús y pensamos que ibas a bajar ellos y bajaste tú. Y te preguntamos, ¿y Dieter? Y nos contestaste en español y nosotros nos quedamos aquí. ¿Qué? ¿Pero cómo que quién es? ¿Cómo está el español? Porque claro, vemos una persona que toca con ellos, piensa que vas a hablar alemán o inglés, pero no español. Y nos sorprendió mucho. Sí, yo te pregunté. Oh my God, qué bueno. Sí. Con Tony, que es fan de allí, y nos dijiste, no, están adentro, son gente muy sencilla. Y allí estaba dentro Thomas sentado en la maleta y nos acercamos a él y habló con nosotros. Estaba Eric Singleton también, el rapero. Eric, ¿qué pasaba, Eric? Sí. Eso fue muy divertido con la época con Eric. Pero bueno, con los dos me lo pasé genial. Con los dos, pero como te dije, como estábamos en Hamburgo, viajaba más con Dieter. Tenemos tiempo, ¿te puedo contar una historia? Sí. Estábamos en Frankfurt, íbamos para Budapest. Sí. Dieter y yo. Viajamos siempre aparte, veníamos de Hamburgo, y hacíamos las conexiones juntos. Y estábamos en el avión, íbamos para Budapest, y antes de entrar al avión se escucha en el aeropuerto: el vuelo a Budapest está bastante complicado. Si no quieren viajar, no hay ningún problema, pero el clima no les está favoreciendo. Entonces, yo me asusté y dije, bueno, en esa época cogíamos 6 a 8 vuelos a la semana, era una locura lo que viajábamos. Y entonces le digo, Dieter, viajamos. Me dice, ¿qué hacemos? Si tenemos un show esta noche, tenemos que ir. Yo, bueno, vamos. Nos subimos al avión. De repente comienza a moverse uno, pero eso fue el peor avión de mi vida. Subía, saltaba derecha, izquierda, parece que un shaker así dentro, horrible. De repente
dice el piloto, uno de los motores se ha fundido, ha cogido fuego, pero no se preocupen que estamos yo no sé qué cuántos metros y el frío, y tú ves el humo así saliendo de un motor y yo cojo a Dieter así, lo cojo, Dieter, nos vamos a, yo era un niño, Dieter, nos vamos a morir, dice Dieter. ¿Pero qué quieres que yo haga? Yo no soy Dios. Espérate. Un lazo. Y el gentleman, ¿qué hacía? Estaba un poco como asustado. Él estaba en Budapest ya. Él estaba en Budapest, estaba escondido. Sí. Vale. Es que yo siempre viajaba con Dieter, siempre. Ajá. Porque estábamos de Hamburgo, ahí hacíamos todas las conexiones siempre juntos. Y eso fue de verdad de las experiencias más feas. Y la reacción de Dieter me dio risa, me dio mucha risa. Eso es para explicarte que el tipo es tan original, hasta en la manera de afrontar. Sí, en afrontar situaciones de estas que son de verdad pánico, que yo me reí. Yo terminé riéndome aquí, imagínate, en el miedo, en todo eso. Y dije, pero tú estás loco, man, de verdad, mucha risa. Y ese es el tipo, ese es Dieter Bohlen. Es un tipo muy original, muy amable, la verdad. Puede ser bruto en su manera de hablar porque es muy honesto, pero prefiero esa honestidad de esa manera. Muchas veces lo de Deutschland Sud de Superstar, lo de DS, ahí era muy bruto, pero hay muchas veces, parece mentira, pero lo criticaban por eso, pero es que si le tienes que decir a alguien algo, se lo tienes que decir. Es como Risto Mejide. Risto Mejide era así también. El de Operación Triunfo. Risto, ¿no? Risto era así también. Era un poco de... No va, lo siento, pero no te voy a decir si vale, porque si te creo expectativas y después no te estoy ayudando. Claro, y es la opinión de una persona también, o sea... Y además, si te lo dice Dieter Bohlen, ¿quién mejor? Si te dice que vale, pero si no vale, pues ¿quién mejor? ¿Sigues en contacto con ellos o ya perdiste un poco...? Perdí bastante el contacto. A Thomas desde esa época no lo he visto más. A Dieter sí me lo he encontrado varias veces. Incluso él aquí en Mallorca siempre está por Mallorca. Sí, lo veo con la mujer, ¿no? Con la mujer, Karina. Sí. Incluso hace un par de años él me contactó y me dijo que quería ir a hacer su gira y quería que yo viniera con él. Anímate. No, ya la hicieron. Lo que pasa es que prefirieron coger un team que estaba completo en Düsseldorf, en Alemania, porque yo les causaba mucho problema. Como yo estaba en Alemania, aquí en Mallorca, tenían que hacerme siempre las conexiones, eran como 3 años para ir a ciertos lugares. Y él dijo, David, haremos cualquier cosa otra vez. ¿Y tú crees que...? Sí, dime, perdona, dime. Fue una época preciosa. La verdad es que conocí el mundo, conocí países que nunca me imaginé ir a, que ni tú ni yo vamos a pagar para ir a visitar. Y, y le doy gracias a la vida por esa gran oportunidad y porque a través de ello conocí a otros artistas muy grandes como Lenny Kravitz, Will Smith, Janet Jackson. Claro, porque en todos esos programas siempre hay gente de esos grupos, entonces todos. Entonces ahí ya empiezan... ¿Sigues en contacto con Michael Rowling, con el batería de aquella época, con Lars Ulrich? Michel Roland, era francés. Sí, es francés, pues tiene como un aire latino, pero digo, ¿este chico de dónde será? Porque parecía como alemán, no tenía pinta de allá. Pero no sé qué pasaría con ellos, porque desaparecieron y ya nada. Con el que tengo contacto era con Giorgio. ¿Sabes cuál es Giorgio, el pianista? No. Un chico muy guapo que entró al final, alto, de pelo largo. ¿Te acuerdas de Fritz? El pianista. Fritz, sí, Fritz. Sí, este estaba en Blue System. Sí, que con el pelo largo. Sí, que después se cortó el pelo. Fritz Harner. Eso, qué memoria. Ellos dos salieron y entró Giorgio y otro chico un poco rockero que tenía pelo largo, que era muy rockero. Giorgio sí es muy amigo mío y con el otro que siempre nos reímos y a veces hacemos comentarios por Facebook y tal, es con Bernd, el pianista. Sí, pianista. Bernd Hofer. Sí, ¿y Lars?
Lars, el guitarrista Lars de Ilma, Thomas. desafortunadamente no lo he visto más, no he tenido más contacto con él. Ese, Lars lo extraño mucho porque él era muy cercano a mí. yo lo tengo en Facebook, creo, lo tengo. Yo lo tengo. Sí, muy caballero Lars, muy caballero. Muy caballero. Y me lo pasaba muy bien con esta gente. Oye, una última pregunta ya de este tema, ¿vale? ¿Tú crees que volverán Modern Talking? ¿Tú qué opinas? ¿O tú eso no...? Porque muchos fans dicen, pero yo no sé, yo lo veo muy difícil esto. Porque después de tanto lío que han habido... ¿No? ¿Que no lo ves difícil? No, para nada, para nada. Porque al final ellos dos se buscan. Y los dos saben perfectamente que son una combinación perfecta. Sí, sí, sí. De una u otra manera, ellos van... Mira, ahora Richard sacó Brother Louis, creo. Brother Louis. Sí, sí, yo lo he escuchado. Sí, con un rapero, está guay. Sí, sí. No, un chico muy, muy bueno, alemán. Disculpa el nombre. Soy muy malo para los nombres. Y está muy bien. Pero se levanta mucho el artista, no Dieter. Y como conocemos el ego de Dieter, va a llegar al punto que él diga, no, tengo que salir yo. Entonces, para eso, va a llamar. Pero es que el otro, que Thomas quiere, además ha hecho un guiño en el último disco de Thomas, ha hecho un guiño ahí a Modern Talking, y yo no sé, realmente no sé qué rencillas haya por ahí que haga que eso se arregle y que nos den una alegría a los fans, ¿no? Porque al fin y al cabo están por la música, también están por los fans, ¿no? Y él dice, la voz de él y la música, y muchos dicen, no, con 70 años cómo van a... Bueno, y los Rolling Stones y muchos grupos han... Todos. Pero yo te aseguro que pronto ellos se van a reunir por lo menos a hacer una gira. ¿Cómo va, no? Más que seguro de eso. Porque se necesitan. Ellos al final, si tú lo ves, cada uno está como buscando caminos, pero al final cuando están juntos es la combinación. Y al final van a estar juntos. Y deberían hacerlo porque ya es una pareja que se separa y vuelve, se separa y vuelve. Ya quédense juntos, ya se acabó. Bueno, David, que ya lo que te quería comentar, lo que estás haciendo ahora último, ¿qué proyectos tienes ya para finalizar? Dinos un poco lo más próximo que tienes, la canción de Gitana, ¿no? Sí, y aparte de algún concierto, alguna cosa. Funcionó de maravilla, tenemos ya 1 millón de followers, que gracias a eso fue una gran sorpresa. Y ahora viene la canción Gitana, que vamos a hacer una gran promoción, vamos a hacer el video ahora en diciembre, enero. Y vendrán muchas más canciones, estamos trabajando, estamos haciendo muchos temas. Claro, el género que estamos trabajando es completamente diferente. No es Eurodance, que es lo que te gusta a ti. No, pero bueno, que yo, mira que ayer hice la entrevista a Miguel Sáez y fantástico ese chico, me gusta. Y aparte de que yo no sea fan de esa música, pero sí me gusta, a mí me gusta todo tipo de música. Yo escucho los Beatles, a mí me gusta Simple Red, a mí me gusta muchos grupos así, Air Supply, fíjate, de aquella época, muchos grupos. Vaya música, vaya voz que tienes. No, Air Supply, yo conozco Air Supply porque mi hermana era súper fan y tenía todo el día las canciones de Air Supply, todo el álbum puesto todo el día, yo ya me las sabía. Y para mí, ese grupito era súper romántico. Se me ha ocurrido decirte Air Supply. Sí. Y Steve Perry, Steve Perry era en la época uno de mis mejores cantantes favoritos. ¿Te acuerdas de Steve Perry? No, lo que pasa es que yo tengo... Me gusta porque tengo el disco ahí, pero lo pongo es que es muy... Y bueno, de grupos tengo un montón, de Pet Shop Boys, de Depeche Mode, de Simple Red. Mi mujer tiene todo de Simple Red ahí. Todo eso. Divino, el concierto de Simple Red, ese tipo, un cantante de... ¡Oh, qué maravilla! Yo he ido a un concierto, ¿dónde fue? No sé si en Italia. Sí. Genial. Espectacular ese tipo es espectacular. Un cantante, Jamiroquai. A mí, te gusta o no te gusta, pero es un funky que tú estás en un concierto de esos ahí, transmite muchísimo. Me encanta esa gente. Ya hay pocos artistas así, desafortunadamente. Claro, ahora es lo que decía, lo que hablaba con Miguel ayer, que lo difícil es innovar, porque
como dice él, todo está inventado y entonces innovar es complicado. Innovar es difícil. Pero reinventarse. Sí, reinventar, sí, eso sí. Pues nada, David, ¿qué te iba a comentar? ¿Con Luis? ¿Vas a hacer algo con Luis o ya o te desmarcas de ese estilo de música o vas a hacer algo con él o ya no? Con Luis Rodríguez. Con Luis tenemos una muy buena amistad. Voy a visitarlo de vez en cuando en el estudio. Pero Luis está muy concentrado en su estilo de música, que desafortunadamente no es el estilo que estoy llevando yo. Entonces, tenemos una muy buena amistad y ya está. Yo estaré toda la vida agradecido por todo lo que Luis ha hecho por mí, me ha enseñado más que todo. Pero bueno, el estilo de música de él lo respeto, lo mantengo ahí y lo escucho. Que además que es de los mejores ingenieros de sonido que he escuchado en mi vida. ¿Has algún concierto así próximo que nos quieras comentar? ¿Algún concierto o no? Que nos quieras comentar tú. Acabo de hacer el de bolero que lo hice la semana pasada y ahora mismo estoy dando una pausita y voy a hacer ahora en diciembre, bueno, que además que tengo muchos eventos privados porque yo además de esto organizo eventos, organizo cumpleaños, incentivos para empresas, cooperativas y todo esto. Yo organizo todo esto además. Tengo bastante eventos. Pero como David haciendo un show solo, voy a hacerlo en enero. Estoy trabajando ahora con una chica guapísima colombiana, muy talentosa, que se llama Carolina y es DJ también. Y con ella vamos a hacer varios eventos. Y bueno, yo trabajo con un grupo, tengo un pianista de Cuba, se llama Julio Martínez. He visto ahí algunos vídeos tú cantando y en una sala, no sé si era en algún restaurante o algo que él estaba tocando. Sí, es una sala que alquilamos para hacer estos eventos. Super. Y otro chico de Mallorca que es espectacular, que si él no está me falta con un brazo, que es el percusionista, él es batería y percusionista, se llama Per Jewish. Y los cuatro con Carolina hacemos todos los eventos y ya tenemos un team ahí súper fuerte, muy comercial. Teniendo la experiencia que tienes y lo que tienes por detrás, seguro que eso es lo que yo decía, no hace falta suerte, eso ya lo llevas dentro. Y eso es talento, y el talento lo tienes, o sea que eso no va a rodar. Te invitaré, el próximo evento te invitaré para que nos escuches en vivo. Me encantaría tenerte por acá. Por supuesto, eso está hecho. Bueno, David, gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer conocerte. No, gracias a ti. Me has, no sé cuánto tiempo tardamos, pero en este tiempo me has llevado a esa época tan espectacular que tuve con mis 20s. Y la verdad es que me alegraste muchísimo en el momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a todas estas personas que nos escuchan. Y sigan siendo fans de Modern Talking porque Dieter, no importa cuántos años tenga, siempre será un niño que está con muchas ganas de sacar siempre algo nuevo. O sea, ahí van a tener mucho tiempo para recibir historias de él, recibir canciones de él, giras de él, y él va a estar muy pendiente. Vale, le escribí un correo porque es complicado, él tiene tanta gente por ahí, y le escribí un correo electrónico porque quería un autógrafo de él. Yo, fíjate, tengo todos los discos firmados, pero digo, a ver si me contesta. Y me contestó y yo me quedé flipado y me pone, "What is your address?" Y ya está, "What is your address?" No me dice ni un saludo ni nada, "What is your address?" Vale. Y yo aquí estoy esperando a ver qué me manda. Y te lo va a mandar. Él es muy... eso es otra cosa, él parece muy arrogante, no sé cómo quiera llamarlo. No, pero cuando se sienta a hablar con él, es una persona muy amable, muy sencilla, y hace cosas por uno que tú dices, gracias, de verdad, no tenías por qué hacerlo. Y se le agradece. Yo le agradezco muchísimas cosas. Es lo que tú dijiste, son gente sencilla, no son complicados. Lo que tú dijiste en aquel día que bajaste del autobús, ¿no? Y yo me acuerdo de eso. Que dice, no, si son gente muy sencilla, no
no te miran por encima del hombre, quisiste decir, ¿no? De alguna forma, sino... Muy humildes, muy humildes. Te acercas muy decentemente, son amables, sonríen, no piensan que son, oh, yo soy la superestrella. Eso le hace grande. Lo que pasa es que todos los guardaespaldas y toda la historia alrededor se lo hacen. Eso. Cuando vienen ya 200 personas arriba, ya tienes que tener un poco de cuidado. No, claro, que tener cuidado porque se puede presentar cualquier problema y los guardaespaldas tienen que controlarlo. Claro. Pues nada, David, gracias por atender esta petición. Que te vaya todo muy bien, que todo de verdad lo mejor de lo mejor para ti y todo lo bonito. Y nada. A tu familia y a todos los fans de Modern Talking, espero que me sigan y me escuchen y que quedemos en contacto. Vamos a poner abajo, aquí abajo, para que la página web y el YouTube tienes, ¿no? También, ¿no? ¿Tienes YouTube? Sí. Creo que sí. Lo vamos a poner aquí abajo para que se suscriban, para que te vean, para que te conozcan más en el proyecto que estás ahora, ¿no? Porque yo creo que es importante. Instagram también. En Instagram también. Si van a mi página web, van a encontrar el link de Instagram, donde siempre coloco cosas que estoy haciendo todos los días y quedamos en contacto, me pueden hablar, podemos hablar, tienen alguna pregunta, les respondo. Cualquier cosa, siempre estoy ahí para todos. A mí me encanta hablar. Es como yo que soy andaluz, a mí me encanta hablar. Es un andaluz y un colombiano, fíjate. Buenísimo. Pues nada. Quedamos en contacto, Francisco. Me ha encantado. Un abrazo, cuídate. Un beso. Chao, muchas gracias. Chao.